¿Sabes cuál es el coqueteo más atractivo? Definitivamente el de aprender. Digo, ¿yo para qué quiero una date con alguien que no sepa nadota? You know? Pues sí, también no es como que digas que estoy hablando con la cuija, pero que mínimo tenga un poquito de interés por la educación. Mira, mona, tú mejor ni metas tu cucharota, porque tú ibas a escuelas de paga, como la blanca privilegiada que eres. ¿Te da envidia? Pero mira, gracias a que bajaste del cerro, nos encontramos en esta bonita normal. Aunque hay días en los que pienso que si obtenemos plaza, ya no voy a tener una lichi para molestar y ponernos a planear a las 12 de la noche. Justo, pero no hay que pensar en eso porque me va a dar ganitas de llorar y no me quiero hinchar. Pero oye, anoche tuve un sueño de ahí todo hediondo donde tú y yo hacíamos más match que con cualquier monito que hayamos conocido. Y nuestro tema de conversación era Domingo Faustino, así muy de la nada. O sea, yo te digo, no es muy sexy, pero gracias a ese argentino peloncito, hoy existen las normales. La primaria que es laica, gratuita y obligatoria. Y básicamente gracias a él vamos a tener chambita. Ahora, ¿qué te pasa? Cuéntame del sueño. Ay, sí somos, beba, pero ya hay que hablar más del chango porque me lo dejas a medias. ¿Quién fue nuestro peloncito de confianza? Te cuento, Domingo Faustino Sarmiento fue como Barbie. Era escritor, político, educador, periodista, militar y todo lo que tú quieras. Nació en San Juan de la Frontera, un lugar súper caluroso, humilde y apartado de las luces del poder. Su barrio no era el mejor de la zona, pero tenía todo para salir de ahí, así como Teresa Chávez. Como todo hombre, era súper mentiroso, pues su nombre era Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Pero definitivamente no iba con su vibe y nadie le decía así. Su familia paterna fue quien le dio el nombre de Domingo, con el que evidentemente se popularizó. Ahora que hablamos de su familia, venía de una familia pobre, donde su madre tejía para sobrevivir y su padre había luchado por la independencia. No tenían libros, pero sí sed de saber. Como el chico listo y líder que era, Sarmiento aprendió a leer con lo poco que había, y luego lo absorbía todo como una esponja. Ah, ya lo tengo. Pero escuché un rumorcillo por ahí. Dicen que Sarmiento lo pintaban como un poquito hereje, pues cuando finalizó sus estudios su madre sugirió que cursara el seminario en Córdoba, pero Sarmiento se negó, tramitando una beca para ingresar al Colegio de Ciencias Morales en Buenos Aires, que no le fue concedida. Sarmiento no fue sorteado y al no contar con dinero suficiente ni con familiares o amigos influyentes, no pudo continuar con sus estudios. Sarmiento debió quedarse en San Juan y a partir de entonces fue un autodidacta. Un amigo ingeniero lo ayudó con las matemáticas y su trío Fray José de Oro lo ayudó en latín y teología en sus ratos libres. Domingo, antes de ser cualquier otra cosa, fue maestro, en 1826, cuando fundaron una escuela. El primer contacto de Sarmiento con la educación, con 7 alumnos, todos mayores que él, que contaba con 15 añitos de edad. ¿Lo ves? Era definitivamente mi tipo. Tan tu tipo, que hasta estuvo en el tambo cuando pidió que de trato. Por lo que sumado a eso y a otros enfrentamientos personales con integrantes del Partido Federal, lo decidieron apoyar la causa unitaria. Pero entendemos que desde entonces Argentina era un país partido por todos lados. Buenos Aires contra el interior, unitario contra los federales, civilización contra la barbarie, así como lo escribió él en su libro. Había guerras civiles, caudillos, desigualdad y muchísima gente sin saber leer, y en medio de todo este desastre, Sarmiento prefería tener escuelas antes que armadas. Claro, pues él no se quedaba callado. Así como se prohíbe a Kirby, fue exiliado de Argentina cuando se le fue encima a Juan Manuel de Rosas, el dictador de la época, que gobernaba con mano dura. Sarmiento lo criticaba con todo, y obvio, a nadie le gusta que le digan sus verdades. Por eso lo exiliaron varias veces y terminó en Chile. Pero lejos de deprimirse, allá se puso a estudiar, a escribir y a fundar escuelas. En Chile se topó con grandes mentes educativas y conoció a Marimán, con quien pensó la educación como herramienta política. En 1845 escribió su obra más famosa, Facundo
o civilización y barbarie, donde planteó que Argentina debía elegir modernizarse o quedarse atrapada en la violencia y el atraso. Pues tenía buenas ideas, pero en la educación, ¿qué aportó? Bueno, pero si parece que no escuchas, ponte a leer un ratote o te vas a quedar ahí en la barbarie. A few moments later. No sé por qué te metes mucho en mi mente y tus palabras sí se me pegan. Me puse a leer de los aportes de Domingo y me queda claro que él es el profe de los profes, aunque también tiene sus secretitos cuestionables, ¿eh? Yo no lo conocí en persona, obvio, pero sí conozco todo lo que hizo y fueron un montón de cosas. Para empezar, se fue a Europa y Estados Unidos. Allí estudió cómo eran las escuelas y en Massachusetts conoció el modelo Horace Mann, en donde todos podían ir a la escuela. Y también Sarmiento decidió implementarlo en su país, así que fundó las escuelas normales. Estas escuelas tenían como objetivo formar profesionalmente a los maestros, algo completamente innovador en su época. Sarmiento también impulsó que la docencia fuera una carrera formal con formación pedagógica específica, porque él decía, sin buenos maestros no hay una buena educación. Y yo creo que tiene mucha razón, pero ¿ustedes qué opinan? Sin embargo, también creó el Boletín de la Educación Común. Era como un diario para los docentes, en donde los maestros escribían y compartían ideas, consejos o cosas para enseñar mejor. Funcionaba como una red de comunicación educativa en tiempos donde los medios eran muy limitados. Sarmiento también nos decía que sin educación no hay república. Por eso luchó contra el analfabetismo. Defendió que todos y todas, sin importar su origen, debían aprender a leer y escribir para poder ejercer plenamente sus derechos. Sarmiento apostó por la enseñanza de las ciencias y los oficios, apoyó la importación de libros y materiales didácticos. Para él, se debía de fomentar una educación práctica, útil para la vida y para el desarrollo del país. De la misma manera, Sarmiento defendió que la educación debía ser laica, pública y gratuita, que nadie se quedara fuera, que la escuela fuera de todos, sin importar la religión ni la clase social. Separar la educación del control eclesiástico era para él una forma de garantizar la libertad de pensamiento y la construcción de una sociedad verdaderamente democrática. Así que cuando vayas a la escuela y te quejes porque hay mucha tarea, piensa en esto. Gracias a Sarmiento puedes aprender, soñar, preguntar y hasta equivocarte, porque él decía que el progreso empieza con una maestra, con un aula y muchas ganas de aprender. Sí, mira, ¿qué te puedo decir? Me gusta que gratifica y reconoce la labor docente. En sus ideales creía que los maestros eran quienes realmente podían cambiar el país desde las aulas. Decía que los profes eran como sembradores de valores y que su trabajo era clave para formar a los ciudadanos desde chiquitos. Por eso, insistió mucho en que tenían que estar bien preparados y con vocación, creando e impulsando las escuelas normales. Una de las ideas más fuertes de Sarmiento era que la educación tenía que llegar a todo el pueblo. Él no quería que solo los ricos aprendieran. Pensaba que la ignorancia era la raíz de muchos problemas, como la pobreza o la desigualdad. Así que se enfocó en abrir escuelas en todos lados, ciudades, pueblos y zonas rurales. Su meta era que cualquier niño o niña pudiera estudiar, sin importar de dónde viniera. Durante su presidencia en el lapso de 1868 a 1874, impulsó una ley súper importante que hizo obligatoria la educación primaria. Y no solo eso, fundó como 800 escuelas, armó las normales para formar maestros y ordenó los contenidos. Básicamente usó la escuela como la base para que el país creciera y se modernizara. Para él, educar era la mejor forma de construir un futuro. Una super green flag de Domingo es que era súper metódico y no le gustaba improvisar. Por lo tanto, organizó el primer censo escolar. Con eso pudo saber cuántas escuelas había, cuántos niños estudiaban, cómo estaban los profes, todo. Y con esos datos creó una ley para que el Estado diera dinero a las escuelas y no dependieran solo de donaciones o de la iglesia. Tenía clarísimo que educar era responsabilidad del Estado y no un favor que alguien hacía. También creó una comisión para apoyar bibliotecas populares. La idea era que cualquiera pudiera acceder a los libros, incluso si no tenía plata. Se abrieron un montón de bibliotecas por todo el país,
sobre todo en lugares donde no llegaba absolutamente nada. Para Domingo, los libros eran una forma de libertad y las bibliotecas tenían que ser espacios abiertos para toda la comunidad. Pero no hay que olvidarnos de un mini detallito. Aunque era muy adelantado para su época, donde defendía la educación para las mujeres, al decir que tenían el mismo derecho que los hombres a aprender, lo cual no era nada común en ese tiempo. Tenía ideas bastante cerradas en otros temas, por ejemplo, tenía su visión sobre los pueblos originarios, a quienes excluía totalmente de su modelo educativo. Los veía como incivilizables, porque estaba todo enchufado al modelo europeo. O sea, era ilustrado, pero con una buena dosis de eurocentrismo y racismo, bien del siglo XIX. Y por esa razón ya no es un crush educativo. Lo entiendes, ¿verdad? ¿Crees que Dominguito Fidel era parecido físicamente a Domingo Faustino? Quizás sí, pero la verdad no sé mucho al respecto. Solo sé que falleció súper chavito, como de 20, 21 años, y don Faustino le escribió un libro titulado La vida de Dominguito por el año de 1886. Anda, esa es una obra conmovedora y qué mal que haya tenido que morir tan joven. Pero las obras de Sarmiento, aunque guardan su esencia y vivencia, también eran críticas y reflejaban la necesidad educativa para formar una nación, porque él amaba su patria. Por ejemplo, su obra más famosa se llamaba Facundo o Civilización y Barbarie, que podemos resumirla con la frase: las escuelas son la base de la civilización. Él veía que el país entre dos caminos: avanzar con libros o quedarnos estancados con machete en mano. Con eso dejó claro que él creía que las aulas formaban el futuro. El aula es el mejor lugar donde se forja la libertad. Y en su obra Educación Popular escribió: la ignorancia es la madre de la miseria. Y no es que despreciara a la gente, no. Él más bien decía: si no les das educación, ¿cómo esperas que salgan adelante? Ah, y recuerdos de provincia, claro. Ese libro es como su diario personal, donde cuenta su infancia toda humilde. Ahí dijo una frase que espero que haya sanado a lo largo de sus días: yo nací en una choza, entre libros prestados y pobreza orgullosa. Así que sí, Domingo Faustino tenía un carácter de los mil demonios, pero también un corazón enorme para enseñar. Y cada profe que hoy lucha por su clase, su grupo y su escuelita, lleva un poquito de él. Deberíamos agradecer que sembró las bases de lo que hoy llamamos educación pública en América Latina. Pues estuvo muy buena la plática, pero mira, lo que nos nutre es el chismecito, así que ahora daré un top chismecitos de Domingo Faustino Sarmiento. 1. La hija no tan secreta. Sarmiento tuvo una hija fuera del matrimonio, Dominguita, con una joven llamada Jesús del Canto. No se casó con ella, pero la reconoció y la crió con mucho amor. Incluso vivió con él cuando fue presidente. 2. Amigos o algo más, Marimán. Durante su exilio en Estados Unidos, mantuvo una relación súper cercana con la educadora Marimán. 20 años de cartas llenas de afecto e ideas. ¿Pura amistad o había tensión romántica? Nadie lo confirma, pero el ship definitivamente existe. 3. Fan de París, enemigo del gaucho. Amaba Francia, se vestía a la moda europea, usaba perfume y odiaba todo lo que oliera a vida rural. Los gauchos eran su villano favorito y los consideraba una traba para el progreso. 4. Tenía faltas de ortografía horribles y una caligrafía ilegible. Aunque fue un genio educativo, su letra era un crimen visual y cometía horrores ortográficos, como si fuera un estilo literario. Dicen que ni sus secretarios le entendían a sus jeroglíficos. Y ahora, continuando con los chismecitos, Domingo Faustino dormía entre libros. Era un lector compulsivo, leía parado, comiendo y hasta en la cama, siempre rodeado de pilas de libros. Dicen que su cuarto parecía una biblioteca con almohadas. Pero también fue un pionero que usó el telégrafo y la fotografía en la educación. Él fue un supervisionario. Quería que los niños usaran tecnología para aprender. Metió fotos, mapas y hasta impulsó el uso del telégrafo para modernizar a las escuelas. Pero no hay que dejar de lado que lo lloraron más que en Chile que en Argentina. Vivió muchos años en Chile, fundó escuelas, escribió libros y cuando murió en Paraguay
Chile decretó duelo nacional. Un argentino con corazón y reconocimiento chileno. Ya. Mucho chismecito por hoy. Tengo hasta que se me secó la boca de tanto hablar. La educación primaria es clave porque forma los primeros cimientos del conocimiento y la convivencia. Domingo Faustino Sarmiento lo entendió mejor que nadie. Impulsó escuelas, formó docentes y creyó que educar era construir una nación. Gracias a su visión, la escuela dejó de ser un lujo y se volvió un derecho para todos. Amo que nuestras conversaciones sean tan ricas e informativas, tanto que ahora también tengo sueños coquetos contigo, donde aclamamos a Sarmiento. ¿Quieres saber más? Dale, que el romanticismo tape nuestros poros. ¿Crees que la gente tenga miedo de morir por la forma en la que lo hace o por lo que sigue después de ella? Yo pienso que da terror, porque nadie ha podido regresar de ella, y si piensas en el alma, es probablemente temible el castigo que se le otorgase por nuestros actos en la vida terrenal. ¿Sabías que en los años de Sarmiento a las personas que pertenecían a la clase alta eran fotografiados cuando morían? ¿Cómo supiste eso? Eso no es lo que importa, sino que Domingo Faustino, cuando falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay, fue fotografiado, pero debido a sus condiciones y para un mejor ángulo fue movida a una silla, y es la que se tiene en un retrato, porque originalmente no se veía. Yo solo sabía que estaba viejo, enfermo y cansado. Se había retirado buscando un clima benigno para sus males, pero su espíritu nunca se apagó. Hasta el último día escribió, reflexionó y discutió. Hasta el último día fue maestro. Por eso hoy en Argentina, cada 11 de septiembre, se celebra el Día del Maestro en su honor. Su imagen es a veces discutida, pero otras veces es idealizada. Ha sido representado en billetes, en figuritas escolares, en bustos de bronce, pero más allá del mármol queda su obra viva, porque cada vez que una niña aprende a leer, cada vez que un maestro entra al aula con pasión y compromiso, Sarmiento sigue enseñando. La muerte de Domingo fue devastadora para su pueblo. De hecho, es considerado uno de los mejores presidentes que existió en Argentina. Aunque tenía prejuicios un poco cuestionables, aún así su influencia ha trascendido fronteras. Inspiró reformas educativas en toda América Latina. Dialogó con las ideas de Horace Mann, Pestalozzi y Guizot. Su visión de una escuela como motor de la República marcó el rumbo de la pedagogía moderna. Fue un civilizador, sí, pero también fue un polemista. Fue un progresista, pero no un igualitario total. Fue un soñador y, como todo soñador, a veces chocó con su propio tiempo. Su vida nos recuerda que educar no es solo transmitir saberes, sino provocar cambios, que la escuela no es un lugar neutro, sino un campo de batalla simbólica donde se define qué país queremos. Sarmiento quiso que toda Argentina fuera una gran escuela, y en parte lo logró. Hoy somos herederos de esa máquina suya, la manía de educar, que como él mismo dijo, es la única capaz de transformar el mundo. Si me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas. ¿Qué pasaría si yo muriera? Sería ese recuerdo más triste de mi vida. La muerte es algo que no me gusta pensar, y menos si viene de ti. ¿Crees que mi presencia tenga influencia en la vida o formas de pensar de otras personas? Sin dudarlo, amo tu visión de la educación. Eres muy metódica y combinas tu humanidad en el aula de clases. No hay dos como tú en ninguna vida o en ninguna línea temporal. Eres un buen recuerdo. ¿Y si vamos por un café? Vamos.